¿Cómo están? Muy buenos días. El gusto inmenso que me da saludarlos, empezar juntos la mañana con toda la información importante, que es muchísima. Lloviendo desde muy temprano en el Valle de México, buena parte de la ciudad inundada. Hay caos, vamos a hacer escala en el metro y en todos los lugares donde ustedes necesitan saber qué está pasando con las lluvias. Además, ayer fue un día muy importante informativamente. Hay nuevo Poder Judicial, se presentó el informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, así que vámonos de una vez, arrancando bien y fuerte con un resumen de lo más importante. Justamente ayer rindieron protesta a los nuevos ministros de la Suprema Corte, jueces, juezas, magistrados, a la sesión de instalación del máximo tribunal y a la primera sesión oficial asistió la presidenta Sheinbaum. La nueva Suprema Corte llegó con medidas de austeridad, los ministros van a ganar menos que la presidenta, su atención médica va a ser en el ISSSTE, prevén ahorros millonarios cada año. Y vaya que estuvo movidito el día, porque ya se lo adelantaba, la presidenta rindió su primer informe de gobierno, duró poquito más de una hora, abordó la relación con Estados Unidos, dijo que se enfrenta a una nueva realidad arancelaria. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó el documento a la Cámara de Diputados. Lo que hoy destacan buena parte de los diarios nacionales es que la presidenta dijo que vamos bien e iremos mejor. También el Congreso inició el primer periodo de sesiones del segundo año de la 66ª legislatura. La inauguró el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Hubo felicitaciones, en fin, también protestas de la oposición. Y cayendo las remesas, esa es la mala. Cuarto mes consecutivo a la baja. El Banco de México reveló que en agosto sumaron 5,300. Un tráiler de doble remolque estuvo a punto de caer. Mire qué imagen. ¡Ay, qué imagen! Así se quedó colgado. Es en Naucalpan, Estado de México. Dos coches resultaron dañados. Las cajas iban vacías. Eso fue lo que permitió que no se cayera, porque con peso, imagínense. Y aunque no lo crea, por fortuna no hubo heridos. Bueno, y ya tenemos nuevo Poder Judicial. Ayer rindieron protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte, jueces, juezas, magistrados de circuito. La jornada incluyó una ceremonia de entrega de bastones de mando a los 8 ministros de la Corte. El ministro Arístides Guerrero estuvo ausente porque tuvo un accidente, se acuerda, hace unas semanas. Y bueno, el evento terminó con el discurso del ministro presidente Hugo Aguilar. Prometió un nuevo modelo de justicia y destacó el papel de la reforma judicial. Sin la reforma judicial, los pueblos indígenas no tendríamos la presencia que hoy estamos teniendo en la vida pública de nuestro país. Mientras eso ocurría, a unas calles, más de 130 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México rindieron protesta ante el Congreso local. Poco después de las 8 de la noche, los nuevos ministros llegaron a la sesión solemne del Senado para rendir protesta. El ministro Arístides Guerrero asistió en silla de ruedas. Y bueno, ya se fijaron los posicionamientos de cada grupo parlamentario. En Morena celebraron que el Poder Judicial sea electo a través de voto popular. Y así le otorgamos la soberanía popular al órgano de representación más importante, el soberano pueblo de México, sobre los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el Poder Judicial. La oposición criticó fuertemente la reforma al Poder Judicial, las irregularidades para seleccionar a candidatos. El grupo parlamentario del PAN se retiró, de hecho, antes de la toma de protesta, no sin antes pedir a los nuevos ministros demostrar su independencia del gobierno. México estará observando sus sentencias. Por sus sentencias se les conocerá. En la sesión también rindieron protesta los magistrados de la Sala Superior, los regionales del Tribunal Electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, además de los 850 jueces y magistrados de circuito. Cerca de las 10:30 de la noche, la Suprema Corte hizo una sesión solemne encabezada por la presidenta Sheinbaum y los representantes del Legislativo, Sergio Gutiérrez Luna, en diputados, Lauricel Castillo de senadores. En el primer mensaje, Hugo Aguilar dijo que en esta nueva etapa pues habrá acercamiento con la población y anunció un plan de austeridad. Se eliminan los seguros de gastos médicos y se revisan las pensiones de los exministros. Hoy se reinicia nuestro sistema judicial
La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados. Una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo. La nueva Corte arranca con mucho trabajo. Los nuevos ministros pues heredan 1,168 asuntos pendientes, entre ellos la resolución para saber si es constitucional o no la prisión preventiva. Casi todos los casos son de acciones de inconstitucionalidad. Tienen 6 meses para resolverlos. Si no, podrían enfrentar sanciones. Y en medio de esta llegada, la organización Human Rights Watch pidió derogar la reforma del Poder Judicial. Dijo que hay graves defectos que socavan su independencia. Alertó que la baja votación el 1 de junio, los acordeones y la selección de candidatos por Morena, pues son factores que convierten a ese poder en uno leal al gobierno. Así que piden derogar la reforma judicial, cosa que no va a ocurrir. Déjeme enlazarme rápidamente con mi compañero Rodolfo Dorantes. Está recorriendo el Valle de México, lluvia, inundaciones, caos. ¿Qué me informas, Rodolfo? Hola otra vez, buenos días. Hola Paola, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Efectivamente, vaya forma de llover de esta mañana aquí en la ciudad. Ay, se nos cortó el enlace, vamos a tratar ahí de recuperarlo. Le decía yo hola nuevamente porque lo vi, esta mañana lo vi aquí, afuera, preparándose en la madrugada para salir justamente a hacer esta cobertura y poniéndose su impermeable y alistándose para ir a compartirnos la información de la vialidad en medio de tanta agua. Parece que ya te recuperamos, adelante. Así es, Paola, efectivamente, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Estábamos poniéndonos el impermeable esta mañanita y bueno, pues vaya forma de llover, te decía, aquí en la zona del eje 1 norte, precisamente en el perímetro de Angares, está encharcado. Están laborando elementos del heroico cuerpo de bomberos tratando de desasolvar las coladeras porque bueno, pues el principal problema de esto es la gran cantidad de basura que se acumula en las coladeras y que no deja que drene este líquido. La vialidad desquiciada, prácticamente a vuelta de rueda. Aquellas personas que vienen de la zona de Pantitlán se dirigen hacia la zona del circuito interior o bien en el sentido opuesto, mismas condiciones vehiculares. Lamentablemente la calzada General Ignacio Zaragoza en estos momentos no es alternativa y como te puedes dar cuenta, pues algunas de las personas que salen de esta estación del metro pues tratan de esperar algunos minutos a que baje un poco el nivel del agua para evitarse mojarse, Paola. Sí, pero creo que eso va a ser complicado. Te agradecemos muchísimo, gracias, seguimos pendientes, así pues las cosas en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Seguiremos con la cobertura vial en distintos puntos de la ciudad y del país justamente por las lluvias. Pero antes déjeme ir al tema del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Un mensaje en Palacio Nacional y bueno, pues aquí una crónica de lo más relevante. Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. La propia presidenta Sheinbaum resumió así, en una frase, un informe de labores de casi 70 minutos de duración sobre sus primeros 11 meses de gestión. Resultados que dio a conocer ante cerca de 340 invitados entre miembros del gabinete, gobernadores, la gobernadora del Banco de México, el fiscal general Alejandro Gertz, así como legisladores federales como Ricardo Monreal y Pedro Aces, empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, así como el presidente de Grupo Basol, Olegario Vázquez Aldir, también Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, Raimundo Pedro Morales, secretario de la Marina, Edgar Amador, secretario de Hacienda, y Lucelena González, secretaria de Energía. Y 6 de los 9 ministros que entran en funciones hoy, quienes solo tuvieron que cruzar la calle de Corregidora en el centro histórico para salir de la corte y llegar a Palacio Nacional. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum? Ofreció marcadores de prácticamente todos los temas de la vida nacional. Sobre seguridad, destacó una baja del 25% en homicidios dolosos entre septiembre del año pasado y julio de este año. Dejó claro que la estrategia de paz se decide soberanamente en México.
Nadie influye en ella, dijo. Sobre economía, se mostró orgullosa de que México tiene el menor porcentaje de tarifas arancelarias, en promedio, en todo el mundo. En salud, aseguró que el abasto de medicinas en hospitales y centros de salud está por encima del 90%. Y al hablar sobre la estrategia llamada Plan México, pidió a los empresarios del país a sumarse con inversión productiva e innovadora. La cuarta transformación no solo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza. No escatimó en agradecer el trabajo de ambas cámaras, así como el apoyo de todos los gobernadores y el de todo su gabinete, a quien mencionó por nombre. La presidenta Sheinbaum remató su mensaje con 4 vivas, justo hoy, en el umbral del mes de la patria. ¡Que viva la grandeza de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Cinco de los temas más relevantes del informe. El país con menor porcentaje de aranceles en el mundo es México. En seguridad, los homicidios dolosos bajaron 25% y los de alto impacto 20%. Los feminicidios 34%. En salud se mejoró un poco el abasto de medicamentos y ya habrán 31 nuevos hospitales en este año. Programas sociales, 32 millones de familias reciben algún programa del bienestar y en materia económica un crecimiento de 1.2% anual, inversión extranjera récord, incremento en salarios, recaudación 8.5% mayor a lo previsto. Así que en la tarde la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, fue a la Cámara de Diputados para entregar el primer informe, un documento que recibió Sergio Gutiérrez Luna, que preside la mesa directiva, y ahí estaban varios gobernadores, integrantes de la CONAGO. Justamente la CONAGO reconoció el compromiso en los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum. Bueno, pero la inseguridad, más allá de lo que se diga, digamos, en los discursos oficiales, por lo menos en las carreteras del país, sigue generando casos como este, que ocurrió en la carretera federal, fue allá en Culiacán, Sinaloa. Le doy la ubicación. Carretera Federal México 15, a la altura de Culiacán. Tipos armados que se robaron 5 coches y lo hicieron gracias a un falso retén. De acuerdo con reportes policíacos, fue a plena luz del día. Recibieron el reporte a la 1 de la tarde, no hay detenidos, no se han recuperado los autos. Y siguen los ataques en contra de funcionarios públicos. Ahora secuestraron al síndico de Aguaruto, Sinaloa. Se llevaron a José García, llegaron a su restaurante y se lo llevaron a la fuerza. Hasta el momento se desconoce su paradero. Elementos federales, estatales, municipales lo están buscando. La Comisión Estatal de Búsqueda ya emitió también una ficha. Y a un mes de estar desaparecidos se encontraron, pero sin vida, al exsíndico de Coicoyán de las Flores, Oaxaca, Filomeno López, y a su hijo Cristian. Estaban en San Pablo Atzompa, Guerrero. Habían desaparecido luego de un ataque armado el 30 de julio en Metlatónoc. Ya la Fiscalía del Estado investiga los hechos, tampoco hay detenidos. Y hubo este nuevo golpe en contra del Huachicol, una toma clandestina fue asegurada. Estaba conectada a un ducto de Pemex, todo en el Estado de México, en una casa de la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec. Los vecinos reportaron que olía mucho a combustible, llegaron elementos de la Marina, policías municipales y pues se encontraron con esto. Tampoco hubo detenidos y bueno, ya están cerrando la toma. Impactante esta imagen y por fortuna no hubo lesionados. Mire, nada más, esto que ocurrió en Naucalpan, Estado de México. Un tráiler de doble remolque, que hay que decirlo, están prohibidos en muchos lugares del mundo, esto del doble remolque, por justamente pues lo peligroso y lo difícil que es conducirlos. Pues allí iba en este puente de la avenida 1 de Mayo y luego de un incidente quedó a nada de caer. Ahí se ve cómo estuvo a nada de caer. Los conductores que iban circulando por la zona pues tuvieron que frenar, imagínense, claro, no les fuera a caer encima. De hecho, un coche sí quedó debajo de una de las cajas, pero un coche que estaba
pues justamente en el puente que circulaba junto a este tráiler de doble remolque. Otro coche resultó también con daños porque le cayó la barrera de contención. Fíjese, con la parte trasera, el tráiler tira la barrera de contención y le cae encima a este coche que estaba en la parte baja del puente. Por lo menos 4 ejes del tráiler quedaron en el aire, así, suspendido. Y lo que explican es que los contenedores estaban vacíos y eso ayudó a que, bueno, pues no hubiera tanto peso y por lo tanto no se cayera. Para quitarlo, horas, grúas y, bueno, todo un esfuerzo ahí con enorme cuidado justamente para evitar que cayera. A pesar pues de todo lo aparatoso de este accidente, no se reportaron lesionados. Ahí vemos cuando ya finalmente lograron volver a poner la doble caja nuevamente en el puente para retirarlo con grúas. Vaya imagen. Y allá en Sonora, un tren con 9 vagones se encargó que transportaba cobre, descarriló allá a la altura del ejido La Poza. Llegaron elementos de emergencia y, bueno, se desconoce qué fue lo que causó que el tren saliera de las vías, pero por fortuna no hubo heridos. Ahí cerquita en Hermosillo se activó una falsa alarma de incendios en una guardería. Desalojaron a los niños, a los maestros, llegaron los padres muy preocupados, pero bueno, se trató de una falsa alarma por fortuna. Déjeme ir ahora con mi compañero José Antonio García, que recorre el Valle de México, inundado y lluvioso. ¿Dónde andas, José Antonio? Ya te vi suspirar, con cara de qué caos, qué barbaridad. Te escuchamos. Muy complicada esta mañana, lluvia torrencial, prácticamente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, parte de la zona metropolitana, y estamos exactamente aquí en uno de los puntos que pues fue de los más complicados, viaducto Río Piedad y Río Churubusco, donde, bueno, pues el nivel del agua superó los 35 centímetros, se cerró la circulación en la mañana en esta que es una de las arterias principales que conecta la zona centro de la Ciudad de México. Aún tenemos encharcamientos importantes en la alcaldía de Iztapalapa, en la zona de Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztacalco y Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y en la zona de la Gustavo Amadero. Así es que, bueno, pues hace unos minutos, ante la ardua labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que levantaron las tapas de las coladeras, retiraron las toneladas de basura de aquí, de este lugar, bueno, pues se pudo fluir el agua, se pudo ir la lluvia y, bueno, pues ya en estos momentos queda este remanente vehicular muy importante para quien se desplaza de las inmediaciones de Zaragoza a través de la zona del viaducto en dirección a la zona centro de la Ciudad de México. Pau. Pues sí, se ve el caos. Te agradezco muchísimo el reporte de lo que ocurre en ese punto y en otros más de la ciudad. Muchísimas gracias. Y nos vamos a la información en breve. Ya es la media Irán. Me parece perfecto, Pau. Nos arrancamos porque Julio Pérez Pérez ganó las elecciones municipales extraordinarias de Panteló en Chiapas. El candidato del partido Redes Sociales Progresistas Chiapas obtuvo más de 4,000 votos. Y el gobierno de Tlaxcala puso murales monumentales en el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado por las fiestas patrias, pero tuvieron que retirarlos porque había errores históricos y de diseño. En más información de nuestro país, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Juan N. el Pitufo. Presuntamente despojaba y se adueñaba de predios al sur de la ciudad para venderlos. Falleció en prisión José Mauricio N. el Tomate, identificado como uno de los fundadores de la Unión Tepito. Fue por problemas de salud. Vámonos para Tabasco. Ya autoridades desinstalaron 71 cámaras parásitos utilizadas por criminales para vigilarlos. En Culiacán fue encontrada una casa. Los criminales resguardaban armas y sustancias para elaborar drogas. Y aplazaron la audiencia contra la presunta agresora de Giovanna Richer, joven que denunció a su mamá por trata de personas en Ciudad de México. Grupos feministas protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia. Oigan, fíjense que allá en Oaxaca el regreso a clases fue interrumpido porque hubo una marcha de más de 5,000 maestros de la sección 22 de la CENTE. Esto pues en respuesta al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Le exigieron que cumpla sus promesas de campaña, como derogar la reforma educativa de Peña
Y los cambios durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador pidieron también abrogar la ley del ISSSTE del 2007 y bueno, pues no tuvieron regreso a clases los niños oaxaqueños. Hablando de maestras, maestros, ¿saben de dónde viene esa palabra? ¿Saben de dónde viene la palabra maestro? ¿Cómo? Fíjense, me convierto justamente en maestra para que lo aprendamos juntos. Ay. Vámonos con Emanuel y Diego, bienvenidos ambos, qué gusto verlos, queridos alumnos. Vamos a aprender sobre el origen de la palabra maestro en este regreso a clases. Maestro viene del latín magister, que está compuesto por dos partes. Magis, que quiere decir más, y ter, que quiere decir el qué, o sea, es el que más, ¿no? Digamos, para hacer referencia pues a alguien superior o alguien que sabe más, alguien superior en conocimiento. Ese es el maestro. Por eso en muchos es incluso máster, ¿no? De ahí viene, de ese mismo lugar. Magíster, en latín, ese el origen. ¿Les gustó? Sí. Qué bueno, gracias a mis queridos alumnos. Me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción con el reporte de mi compañera Kena Uribe. ¿Qué nos tienes, Kena? Te escuchamos. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pau. Mira qué imágenes. Esta mañana una pipa de combustible se volcó en la autopista Puebla-Orizaba con sentido a Puebla. La volcadura fue tan fuerte que provocó un gran incendio. Como podemos ver en las imágenes, el fuego se propagó por los pastizales. En estos momentos, elementos de emergencia trabajan en un lugar para tratar de sofocarlo. Aún se desconoce el estado de salud del conductor. Hay cierres parciales en la autopista. Repito, es la Puebla-Orizaba con sentido a Puebla para que tome sus precauciones. Es la información esta mañana, Pau. Estaremos muy pendientes. Uy, pues a tomarlo en cuenta, te agradezco muchísimo la información, Kena. Y fíjense sobre el caso de la mamá buscadora de Zacatecas, Ada Karina Juárez, que fue encontrada sin vida en San Luis Potosí el jueves pasado, que estaba buscando a su hija Goretti Guadalupe, de 26 años, desaparecida desde junio. La Fiscalía Zacatecana confirmó que el cuerpo encontrado en el estado vecino, sí es el de ella. Hay dos personas detenidas, Ángel Antonio y Juan Reinaldo N., ya vinculados a proceso en prisión preventiva, parte de una red de trata de personas y explotación sexual. Delitos que, bueno, pues pudieron llevar a estas dos mujeres a ser víctimas, siguen de cualquier modo buscando a la joven. Y fíjense, Valentina Girabert, esta modelo que fue atacada por una influencer, por Mariana Gonzaga, habló de los avances de su caso y compartió esta imagen, ay, es tremenda, esta foto de ella cuando fue trasladada al hospital en una camilla dentro de una ambulancia el día en que fue atacada. En un mensaje que agregó a la fotografía, dijo Valentina que, bueno, pues luego del primer juicio de una de las 3 personas que participaron en su ataque, el tema ya se resolvió, pero bueno, pues claramente ella no olvida todo esto que la lastimó de forma tan brutal. Ayer el Congreso instaló el primer periodo ordinario de sesiones, lo inauguró el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. Hubo felicitaciones a la presidenta por parte de Morena y sus aliados y protestas de la oposición. El grupo parlamentario del PRI intentó romper la sesión con megáfonos y con sirenas. Alejandro Moreno, senador, líder nacional priista, fue interrumpido durante su posicionamiento. Esta vez no hubo golpes, pero sí les dijo narcopolíticos a los integrantes de Morena. Morena no es un partido. Ustedes no son un movimiento, ustedes son un cartel que pactó con los criminales. Ustedes son un gobierno que está destruyendo el Estado mexicano. Justamente durante la intervención de Alejandro Moreno, enfureció Gerardo Fernández Noroña y criticó a Sergio Gutiérrez Luna, que es presidente de la mesa directiva, y a Ricardo Monreal, que preside la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué criticó a estos dos destacados integrantes de Morena? Por débiles al darle la palabra a Alejandro Moreno. Por sus purititos no me da la palabra. Es mi compañero y no me da la palabra. Ni siquiera sabe qué le voy a decir y además le mando a decir qué le voy a decir y no me da la palabra. Y luego Monreal, no, la civilidad. Y luego le da la palabra a Alejandro Moreno y nos amenaza que si no le gusta lo que se diga va a volver a reventar la sesión. Y como ver llover,
No, bueno, yo dije, esto yo no me lo aguanto, me salí, o sea, estaba yo que hervía. Así que furioso porque no le dieron la palabra. Recordar que él mismo no le dio la palabra en su momento a Alejandro Moreno y eso derivó, bueno, pues sin duda en una reacción totalmente reprobable por parte del líder del PRI, sí. Sin embargo, bueno, pues llama la atención, ¿no? Que se queja de exactamente eso que antes él hizo. En fin, que ayer César Cravioto, que es el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, ya entregó al Pleno del Congreso local el primer informe de la jefa de gobierno de esta ciudad, Clara Brugada, que lo va a presentar ante diputados el 12 de octubre. Precisamente instalaron el tercer periodo ordinario y eligieron a Jesús Sesma del Partido Verde como nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Estamos hablando de la tercera fuerza, el Verde, en esta ciudad. Pero las lluvias, qué manera de seguir afectando. Ya le hemos tenido enlaces desde distintos puntos del Valle de México, pero déjeme ir a Pachuca, porque sí, le tocó a Hidalgo y de manera terrible una precipitación intensa, calles convertidas en ríos. Miren nada más esta camioneta cómo acabó. El drenaje colapsado, agua que salía de las coladeras, aquí de plano fuente en lugar de coladera. La camioneta del transporte público le mostraba ya que cayó en un dren pluvial, quedó varada. El agua estuvo a punto de meterse a esta unidad, pero afortunadamente los pasajeros ahí con ayuda pudieron salir sin lesiones. Los policías estatales estuvieron apoyando a los peatones a cruzar, conductores varados. Otra vez también Querétaro, voy ahora a Querétaro, donde así estuvieron los estragos por las lluvias. En la capital queretana, en el municipio del Marqués, donde una camioneta quedó en el bajo puente del Colorado. Así las personas avanzando por la orillita y la camioneta ahí varada. En Tepic, Nayarit, también inundaciones, la avenida Insurgentes, la calle Morelos. Hasta una corriente en algunas calles de Tepic. Y por si fuera poco, pues interrumpió el servicio de luz, así que lluvias que no dan tregua. Y justamente, pues las fuertes lluvias han dejado un saldo trágico. En Baja California Sur, una persona murió, un hombre de 65 años por traumatismo cráneoencefálico. ¿Cómo influyó la lluvia en esto? Pues es que le cayó una rama allá en La Paz. Las lluvias que arrancan árboles y bueno, pues le cayó una rama en Mulegé. Clases suspendidas, inundaciones importantes, cortes de electricidad. No hay clases, por lo menos presenciales, en la colonia Corte San Pablo, en Chimalhuacán, Estado de México, pero ahí es por este socavón, enfrentito de la primaria. Es la primaria Benito Juárez y la telesecundaria 0736. Así que los profesores y los padres de familia pues dijeron que no pueden poner en riesgo a los niños pasar ahí junto a este cráter, y mientras se repara pues las clases son virtuales. Y sigue lloviendo fuerte en gran parte del Valle de México, encharcamientos, inundaciones, caos, la locura. Viaducto Río de la Piedad en dirección al poniente, a la altura del circuito. Ahí hay personal de tránsito coordinado el avance, tuvieron que cerrar la circulación para poder bombear el agua. Ya está reabierta para este momento, le actualizo la información, ya se reabrió este punto. Hubo también un encharcamiento en el periférico con dirección al sur, en la colonia de Constitución de 1917, es la alcaldía Iztapalapa. Bueno, va justamente un enlace con mi compañero Rodolfo Dorantes, que sigue con su recorrido. ¿Y cómo vas? ¿Dónde andas, Rodolfo? Te escuchamos. Gracias, Paola, qué gusto saludarte. Poco faltó para que nos pusiéramos precisamente el traje de rana, y es que cayó agua bastante aquí en la Ciudad de México, y hace unos minutos este autobús de pasajeros pues quedó en medio de esta laguna que se formó precisamente en el bajo puente del Eje 1 Norte y la avenida Canal del Norte. Quiero mencionarte que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de precisamente la zona vial 1, bueno, pues rescataron precisamente a 63 personas que se encontraban
el interior de este vehículo y bueno, pues ya afortunadamente no hay mayores problemas. Está llegando personal del heroico Cuerpo de Bomberos quienes, bueno, pues continúan apoyando con las labores para drenar el agua y por supuesto retirar la gran cantidad de basura que quedó acumulada precisamente en las alcantarillas. Está cerrada este bajo puente precisamente para aquellas personas que vienen de la calzada General Ignacio Zaragoza y se dirigen hacia el perímetro de Ciudad Nezahualcóyotl. Enhorabuena por estos elementos de la zona. Ay, ¿Perdón? Sí, se había congelado tu imagen, Rodolfo, pero sí, qué bueno que reconoces a estos elementos que cargan a personas con un esfuerzo importante. La verdad que llevan ya muchos días haciendo labores muy intensas, así que bien por ellos. Te agradezco, Rodolfo, la información. Oye, y mañana no te quedes con las ganas de ponerte el traje de rana. Digo, ya, si nos vamos a mojar, pues siquiera nos divertimos, ¿no? Por lo menos nos ponemos las manos precisamente para echarnos un chapuzón. Ándale, unas aletas y un visor. Gracias. Seguimos atentos, Rodolfo. Adiós. Adiós. Fíjense, donde siguen con las labores de limpieza luego de la lluvia del domingo es en colonias de la Alcaldía Álvaro Obregón, también aquí en el Valle de México. 90 trabajadores de gestión del agua retirando lodo, basura. Desbordó el río San Ángel, casas y coches afectados. Por fortuna no se reportan heridos. En Gustavo Amadero, sigo en la Ciudad de México, tienen una crisis por falta de inversión en infraestructura. Hay incidentes, por ejemplo, una mujer se cayó en un socavón. Ay, Dios, ahí está al fondo de esta oquedad. Y bueno, tanto vecinos como el diputado Diego Garrido del PAN exigen a la administración de Giancarlo Lozano que haya un atlas de riesgo, ¿no?, para prevenir nuevas tragedias. Y yo te pregunto a ti, me da hasta miedo, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Pues híjole, te cuento, mi querida Pa, porque se van así, seguir las lluvias en la mayoría parte del país. El monzón mexicano originará intensas en Sonora, en Durango y Sinaloa. El sistema frontal número 1 se va a extender como estacionario sobre el noroeste, lo que va a generar más precipitaciones muy fuertes en Nuevo León, en Tamaulipas y San Luis Potosí. Va a continuar el ambiente caluroso en contraste en Baja California Sur y en Coahuila. Y para la Ciudad de México, para los chilangos y las chilangas, una máxima de 23, una mínima de 13. Hay 95% de probabilidad de lluvia. ¿Pero qué probabilidad si ya amaneció lloviendo? Sí, yo creo que hay un 100% de probabilidad. Es correcto. Ahí sí ya le atinas porque le atinas. Y toca ir un resumen de lo más importante, y es que México tiene nuevo Poder Judicial. Ayer rindieron protesta los ministros de la Suprema Corte, jueces, magistrados. A la sesión del máximo tribunal asistió la presidenta Sheinbaum. La nueva Corte llegó con austeridad, van a ganar menos justamente que la presidenta y no tendrán, además, seguro de gastos médicos. Ayer se ofreció el primer mensaje, el mensaje por el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum con avances en seguridad, salud y economía. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entregó el documento en la Cámara de Diputados. Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Inició el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso con felicitaciones a la presidenta por parte de Morena y protestas por parte de la oposición. Esta mañana el secretario de Salud, David Keshenovich, informó que hay más de 4,350 casos confirmados de sarampión en el país, 17 fallecimientos. Más del 95% de los casos están concentrados en Chihuahua. Y cayeron las remesas por cuarto mes consecutivo, así lo informó el Banco de México. Esta mañana el INEGI presentó el Censo Nacional de Procuración de Justicia. Habla de servicios periciales y medicina forense. Al cierre de 2024 había 10,000 cadáveres almacenados en anfiteatros. Y un tráiler de doble remolque estuvo a punto de caer en un puente de Naucalpan, Estado de México. Por fortuna las cajas iban vacías, así que no pesaba tanto y por eso se logró quedar ahí. No hubo lesionados, aunque sí daños en este coche que circulaba arriba y en este otro que estaba abajo y le cayó
pues parte de la barrera de contención. La imagen es muy impactante. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó que 8 barcos militares estadounidenses con más de 1,200 misiles y un submarino nuclear apuntan hacia su país. Dijo que son amenazas injustificables, pero que están preparados los venezolanos. Fíjese, este vuelo que cubría la ruta Tijuana-La Paz se declaró en emergencia. Fue ayer en la mañana, tuvo que bajar abruptamente hasta 8,000 pies de altitud. Y bueno, lo que pasa es que tuvo una falla de despresurización, así que se desvió a Hermosillo, Sonora. Los pasajeros y la tripulación desembarcaron y no pasó de un susto. Donde tembló fue en Baja California Sur, poquito después de las 2 de la tarde. Solo 4.3 la magnitud, a 10 kilómetros de San José del Cabo, pero sí que se sintió y sí que se vio. Fíjese, aquí compartieron imágenes de algunas cámaras de seguridad. Este caso en una tienda de conveniencia. Bueno, se mueve más la cámara que la tierra, evidentemente, pero pues por fortuna no generó daños importantes. En el aeropuerto de San José del Cabo hubo algunas afectaciones en el techo, algunos daños menores, nada de la infraestructura se afectó. Y ayer policías y paramédicos de la Ciudad de México rescataron a un tipo que se cayó más de 50 metros en el cráter del volcán Xitle. Esto es en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Así, con cuerdas y con equipo especializado, lograron sacarlo, ponerlo a salvo. Traía varios golpes, lo llevaron a un hospital para una valoración pues más a fondo. Aquí vemos pues las imágenes del esfuerzo que hicieron durante el rescate. Mientras que en la alcaldía Cuauhtémoc, los policías ayudaron a una mujer a tener a su bebé. Fueron hasta la casa de esta joven de 25 años que pues ya no llegaba al hospital. Así que la ayudaron a parir ahí mismo en su cama y el bebé nació sin complicaciones con el apoyo de todos estos oficiales que ahora son, pues sí, policías y padrinos, policías y parteros. Kena Uribe, nos tienes más información de última hora. ¿Qué pasó, Kena? Te escuchamos atentos. Así es, Pao, las lluvias no dan tregua. Las afectaciones ya no solo están en las calles de la Ciudad de México, también llegaron al metro. Esta mañana, justo en el segundo día de clases, miles de usuarios se toparon con escenas insólitas en la línea 5 que va de Politécnico a Pantitlán. Pasillos inundados, charcos por todas partes y gente obligada a caminar pegada a las orillas o incluso a saltarlos. Hasta ahora el metro no ha dado una explicación sobre estas inundaciones, únicamente pidió paciencia por la marcha lenta de los trenes. Así las cosas esta mañana, Pao, en la capital. Pues sí, una locura. Con la cantidad de lluvia en el metro que traslada todos los días a millones de personas. Gracias, el metro de la Ciudad de México. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Ya se acabó la corrupción? Sajid salió a preguntar y esto es lo que le contestaron. Así es, aquí en México ya no existe corrupción, dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves? Estoy totalmente de acuerdo con ella. También los hombres ya no son infieles ni borrachos. Los resultados ha habido muy buenos y por lo que veo van a seguir dando muy buenos resultados. Dios te perdone. Gracias. Todos los humanos estamos destinados a la corrupción. Todos. ¿De plano? De plano, así en la tierra como en el cielo. No, así lo dejamos. Pues yo si fuera Claudia no lo afirmaba, pero tampoco lo negaba. O sea, sí, pero no. Exacto. Se ve un poquito menos, pero aún prevalece y eso pues va a ser muy difícil de extinguirlo. Si te agarran borracho manejando, ¿no das mordida? Exactamente, me han mordido. Muérdelo, pero no le des. Que me diga entonces la presidenta dónde se acabó la corrupción. Porque yo sigo viviendo con la misma agonía de todos los años. No le podemos dejar todo al gobierno, porque al final del día nosotros también somos responsables. Pero entonces no das ni una mordidita así chiquita. No, nada. Así, pues. A mi novio nada más. Decían mis abuelitos y lo decían muy bien dicho. Calladita, me veo más bonita. Híjole, te pasas. Pero bueno, mejor regresamos al estudio. Vente, te voy a invitar algo. Calladita. Yo sí, siempre. Me voy a enlazar rápidamente con mi compañero José Antonio García. Estás en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué está pasando, José Antonio? Cuéntanos.
aquí del lado de la zona de la Colonia Tránsito, este encharcamiento que bueno, pues fue uno de los muchos que dejó esta mañana la lluvia aquí en la Ciudad de México, principalmente pues en las zonas de Iztapalapa, 8 encharcamientos grandes en la zona de Coyoacán 1, 2 en la Venustiano Carranza, 2 en Iztacalco, otro más en la Miguel Hidalgo, uno más fuerte que este en las inmediaciones de José María Pino Suárez, en la zona de Benito Juárez, Gustavo Amadero y la zona de Zapotitla en Tláhuac. Así es que bueno, pues una mañana sumamente complicada con encharcamientos como este que nos ha dejado esta torrencial lluvia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Pau. Qué imágenes, José Antonio, y pues sí, a tomarlo en cuenta. Gracias por la información. La verdad, ese pingüino parecía como amiba. No es como lo pintan. Era como un Está león. horrible. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Es así como llegamos al final. Gracias.